Saludos desde el Museo de la Carolina. Hoy queremos acercarnos a vosotros para, en este caso, celebrar el Día Internacional de los Museos. En esta edición se ha utilizado el lema o el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión. Nos sumamos, como en años anteriores, a esta iniciativa y también queremos celebrar este Día de los Museos, intentando pues dar esa visión que contiene nuestros discursos pues en favor de todo lo que sea la tolerancia hacia la diversidad, la inclusión, toda la inclusión de todas las personas y todo lo que tiene que ver con la igualdad y en derechos de todos, ¿no? Para ello, pues vamos a hablaros, en este caso, de lo que aquí acontecía en este modelo especial de las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, en qué condiciones se consideró aquí a la mujer, porque veremos que a lo largo del siglo XVIII va a haber una serie de cambios, un debate, se va a iniciar un debate sobre precisamente la cuestión de la igualdad de la mujer, muy curioso y muy interesante, ya veréis. El objetivo de esta presentación es contribuir desde la mirada histórica a esa sensibilización contra la desigualdad. Para ello recurrimos a la historia para promover la reflexión sobre los estereotipos y los roles que se han venido asignando a mujeres y a hombres. Conocer esos procesos de cambio en la mentalidad y en la concienciación sobre el trato entre hombres y mujeres nos tiene que ayudar a nuestra propia reflexión de hoy en día, ¿no? Tenemos que partir de todos los conocimientos anteriores para seguir progresando y comprender todo el largo proceso excesivo que ha llevado pues todo lo que es el reconocimiento de derechos de todas las personas, en este caso de la mujer. Y lo vamos a hacer a través de nuestro caso singular, de nuestra propia historia, ¿no? De las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, como ese modelo de la Ilustración española del siglo XVIII. Vamos a hablar un poco, para ponernos y situarnos en contexto, muy brevemente, solamente una pincelada, de cuál era el papel de la mujer hasta el siglo XVIII, ¿no? Sabemos que la sociedad del antiguo régimen era una sociedad muy estamental, muy estratificada, totalmente piramidal, donde el poder estaba en manos de unos cuantos privilegiados que van a formar parte de la cúspide, lo que son la aristocracia, nobleza, el alto clero, todo lo que es la familia real, etcétera, etcétera. Y luego, pues conforme vamos bajando, se va perdiendo el poder adquisitivo, va aumentando la base de la pirámide hasta en la parte más baja, pues que encontramos el pueblo llano, ¿no? Todo lo que es la plebe. Dentro de esa estratigrafía vamos a encontrar distintos papeles también de la mujer, ¿no? Distintas posiciones de la mujer. Vamos a tener la mujer de la nobleza, que sí, que realmente vive en la opulencia, vive rodeada de cierto patrimonio, de cierta riqueza, pero que va a depender para todo del varón. Tanto si es el padre o el marido o incluso a veces hasta los hijos varones, ¿no? Siempre ellas tenían que ceder, no tienen ninguna preferencia, siempre la preferencia va a ser hacia los varones de la familia. Van a estar sometidas a matrimonios de conveniencia por motivos económicos, políticos, nobiliarios, siendo pues siempre un poco moneda de cambio. No pueden participar para nada en la vida política, ni siquiera en las decisiones familiares, no pueden tomar decisiones sobre su patrimonio dote, no pueden administrar sus propias propiedades. Imaginaros la situación de una mujer viuda, que fallece el marido, no tenía ella el pleno derecho de sus posesiones, de lo que ella había recibido de su herencia, ¿no? Por eso se fomentaban mucho los segundos y
y los sucesivos matrimonios, o pasaba directamente sobre algún familiar la gestión de todo ese patrimonio. Ellas no podían desarrollarlo, no podían trabajarlo. Algunas podrán acceder a la instrucción, pueden educarse, pero siempre con la visión del objetivo de delitar al hombre, ¿no? Convertirse en una buena conversadora, una buena tertuliana y sobre todo pues una mujer que asista y que digamos que sea un complemento para el esposo, ¿no? Vamos a tener también un grupo bastante numeroso de mujeres que van a optar unas veces voluntariamente, pero también muchas veces de forma obligada, por así decirlo, por las circunstancias, ¿no? Muchas mujeres pues, que no pueden gozar de dote, bien porque sean hijas segundonas o muy distantes en la línea sucesoria, en la línea más, digamos, los distintos hijos dentro de la familia, las más alejadas, pues lógicamente tenían menos posibilidades de recibir cualquier dote para que pudieran formar su propia vida. Y entonces, bueno, pues se les mandaba o se les recluía en conventos. También iban a parar a muchos monasterios y demás mujeres que se oponen a esos matrimonios pactados y que, bueno, otras que también van a intentar evadirse de lo que eran los roles sociales que le tenían asignadas y que van a ser consideradas pues, poco más o menos que de desobedientes, de díscolas y de pecadoras, y entonces, bueno, pues debían de redimirse en un convento y pasar ahí recluida su vida, ¿no? Y van a ser ingresadas en el convento. También están las mujeres que voluntariamente ingresaban por tener un espíritu religioso, por querer dedicarse a asistir a los demás y entregar su vida, ¿no? Tanto a Dios como a los demás. Estas mujeres van a tener la educación propia de las comunidades conventuales, ¿no? Que bueno, van a aprender la mayoría a leer y escribir y bueno, pues va a estar todo relacionado, eso sí, su mundo va a estar todo relacionado con la oración, la teología, Sagrada Escritura, algo de poesía, algún relato, pero siempre en ese entorno de lo permitido dentro de lo que es la Iglesia. Y ya, bueno, pues en la parte baja de la pirámide, dentro del pueblo llano, la mujer campesina, la mujer del pueblo, pues fijaros que está reducida pues, a ese ámbito doméstico, ¿no? Se tiene que encargar de todas las labores de la casa, lo que se espera de una buena mujer es que se encargue de la cocina, de la comida, incluso que sea hábil para las vestimentas, porque fijaros, estamos en una época de mucho autoabastecimiento y en una economía y una vida totalmente de subsistencia. Entonces, la gente tenía que apañarse sus propias cosas, tenían que procurarse sus propias cosas. No había digamos, opciones de disponer de un mínimo de dinero para ir al mercado, ni siquiera a comprar jabones o lejía. Entonces había que ir a las fuentes a por el agua, había que ir a fabricar los propios hilos, en fin, había que hacer toda una serie de tareas extraordinarias, ¿no? Aparte del tradicional cuidado de los niños, del marido, aguantar todas las cosas de la casa. Algunas, incluso las que podían aportar algo a la economía doméstica, pues podían hacer algunos trabajos, pero sí, eso siempre como sirvientas, costureras, jornaleras u otras labores que ya os digo que pertenecían a esa industria doméstica en las que tenían que procurarse hasta los propios hilos, tenían que procurarse sus propios enseres. También van a sufrir de matrimonios pactados, no tienen poder de decisión alguno, no van a tener ningún acceso a la educación o nada de instrucción y van a ser siempre consideradas débiles e inferiores en todos los sentidos, tanto física como intelectualmente. La verdad es que era una vida bastante dura. Pero ahí tenemos que en el siglo XVIII pues hay un fuerte debate sobre si la mujer
tiene igualdad de capacidades y actitudes o no. Sobre todo en la primera mitad, porque hacia la segunda mitad ya ese debate se va conduciendo también a si las mujeres deben incorporarse a la educación, a la cultura, al mundo académico o al mundo del trabajo. En todo debate hay distintas posturas, ¿no? Entonces, bueno, la tradicional, la costumbrista, es la que considera natural la sumisión de la mujer al hombre, ¿no? La total sumisión. Esto se remonta a la antigüedad. Entonces, bueno, pues se asumía que de forma natural que el hombre es el protagonista, el dominante, y que la mujer pues es la sometida, la que está dentro del ámbito del señor, del ámbito doméstico y subordinada en todo, ¿no? Tenemos distintas voces que a lo largo de la historia han venido defendiendo y argumentando esa postura, como por ejemplo el famoso Aristóteles en su Política, ¿no? Que viene a decir que el saber del hombre no es el de la mujer, que el valor y la equidad no son los mismos en ambos y que la fuerza de uno estriba en el mando y en la otra en la sumisión. Está asignando y dando por hecho los distintos roles, ¿no? Ya un contemporáneo del siglo XVIII, como puede ser Cabarrús, una persona también, un gran político y pensador, fijaros, dice, si las mujeres importantes no habían cambiado la situación de las otras mujeres, ¿por qué habían de hacerlo los hombres? ¿No? Fijaros, una situación un poco contradictoria, ¿no? Si la mujer no tenía acceso ni podía hacer nada, pues que se esperaba que pudieran hacer las criaturas realmente, ¿no? Bueno, incluso Voltaire, ¿no? Este gran padre del liberalismo del 18 y de todo a lo largo de todo, inspirador de la revolución francesa, de la revolución social y de todos los movimientos liberales del siglo XIX, pues fijaros lo que decía, lo que defendía este hombre, ¿no? Dice, no debe sorprender que en todas partes el hombre haya sido señor de la mujer. O sea, que no nos sorprenda esto, ¿no? Fundándose en la fuerza casi todo lo del mundo. Al hombre le corresponde la fuerza. Y además, ordinariamente el hombre es superior a la mujer en el cuerpo y en el espíritu. Fijaros, vienen a asumir que por naturaleza el hombre es mucho más superior, incluso intelectualmente, no ya solamente físicamente, sino intelectualmente, incluso en el espíritu. Y dice, bueno, pues que han existido mujeres sabias, también guerreras, pero que nunca vio mujer inventora. Esto es una falsedad tremenda, ¿no? Han nacido para agradar y ser el adorno de las sociedades y parece que hayan sido creadas para suavizar la costumbre del hombre. Fijaros el rol que le asigna ni más ni menos que el padre del liberalismo. Agradar y ser el adorno de las sociedades. Tremendo. Pero dentro de ese debate van a surgir muchas voces que van a empezar a apostar muy decididamente por la igualdad. Se parte del supuesto como contraargumento a lo que venían defendiendo los tradicionales, en el que por nacimiento no somos diferentes. No hay diferencias por naturaleza entre el hombre y la mujer, sobre todo intelectuales. Física puede haber alguna, pero intelectualmente no se distingue el hombre y la mujer por naturaleza. La diferencia principalmente identifica este sector, los que postulan esta defensa, lo radican que la diferencia realmente está en la distinta educación que se recibe, los distintos roles que se le han venido tradicionalmente asignando, ¿no? Ese es el problema. Entonces, se habla una desigualdad natural que es más bien institucional, ¿no? que es consecuencia, todo esto que se viene asignando tanto a hombres como mujeres es simplemente las propias instituciones sociales, la propia sociedad que ha ido asignando tradicionalmente esos roles. No es nada que provenga de la divinidad ni de la naturaleza. Y que el progreso del espíritu humano ha de dar como resultado la igualdad de derechos. Esto es lo que ya se empieza a oír muchas voces que empiezan a apostar muy decididamente por ello. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los referentes, que es Condorcet, en ese bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. Fijaros cómo ya defiende que para que haya una felicidad general se tiene que contar la
la total destrucción de los prejuicios que ha habido entre ambos sexos. No puede haber una desigualdad de derechos. Esto es funesto, ¿no? Fijaros lo que dice, incluso funesto para el hombre. Incluso viene a desmantelar, ¿no? De decir qué motivos hay para justificar esas diferencias, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de diferencias de capacidad intelectual entre el hombre y la mujer, o entre el espíritu, entre la sensibilidad? Y entonces, pues bueno, viene un poco a decir que esa desigualdad ha tenido siempre un origen en el abuso de la fuerza, y que incluso pues se ha tratado de excusar, ¿no? Y de legitimar de alguna manera, pero que realmente carece de argumentos, y que si lo que se pretende es aumentar la felicidad de la gente y de la familia, pues tiene que igualarse en virtudes, y tiene que haber un proceso y un progreso de instrucción y de acceso, y dar acceso a la mujer al mundo de la educación y al mundo de la instrucción, ¿no? Aquí tenemos el caso del padre Benito Feijóo, ya español, en el que fijaros que dedica todo un capítulo de su teatro crítico universal, lo dedica a la defensa de las mujeres. Y él argumenta además, fijaros que incluso él es fraile, ¿no? Que es miembro de la Iglesia, a decir y argumentar que la mujer tiene igual capacidad y actitudes para todo género de ciencia y conocimiento sublime. La mujer está preparada intelectualmente para cualquier cosa, ¿eh? Entonces está defendiendo una plena igualdad, y que identifica también, coincide en identificar que uno de los graves problemas proviene de la diferente educación, ¿no? Que se le ha impedido, no se le ha dejado a la mujer instruirse absolutamente en nada que le ayude a desarrollar y mostrar sus talentos, ¿no? Campomanes, que es uno de nuestros grandes referentes y el redactor de nuestro fuero de población, pues en su discurso sobre el fomento de la industria popular también viene a decir lo mismo, ¿no? Que la mujer tiene el mismo uso de razón que el hombre, y que solo el descuido que padece su enseñanza es lo que ha generado las diferencias, sin que haya realmente una justificación. Tenemos una de las grandes referentes, que es Mary Wollstonecraft, que en 1792 publicó ya esa vindicación de los derechos de la mujer. Esta mujer ya da un paso más adelante, y lo que viene es ya claramente a abogar y a defender la independencia de las mujeres, incluyendo en la Declaración de los Derechos Básicos del Individuo a la mujer, ¿no? Que también debe participar en todo derecho, ¿no? Pero también vamos a tener una postura intermedia, en el que va a haber gente que sí, que está a favor y proclive de cierta reforma, de cierto cambio, cierto aire de cambio, pero que todavía tratan el tema con cierta tibieza, ¿no? Se mantienen ahí un poco entre Pinto y Valdemoro. Entonces, bueno, pues siguen considerando que la mujer es más débil, debe ser más pasiva, y que no está capacitada para todos los trabajos, no está a la altura del hombre, ¿no? Entonces, pues sí, se le debe de educar, se le debe de instruir. No olvidemos que estamos en el siglo de las luces, entonces hay gente que aboga por ello, pero que su educación debe, digamos, que reducirse o enfocarse a lo que es formar buenas madres, buenas esposas y mujeres que se dediquen un poco a los roles sociales que se le vienen atribuyendo, ¿no? Si se permite un poco, se empieza a hablar de la incorporación de la mujer al trabajo entre los de esta postura, simplemente por el factor utilitarista que pueda tener para la economía. Y bueno, pues también van dejando que la mujer, o por lo menos son favorables a que la mujer vaya participando en tertulias, puede ingresar en sociedades, en academias, en círculos cortesanos. Se mantienen todos los demás roles de matrimonio, lo que es la sumisión en las decisiones, y se aleja de cualquier postura de participación en la vida social o en la vida política. Dentro de esta postura, pues tenemos otro de los grandes padres del liberalismo, en este caso Rousseau,
en el que dice que toda la educación de las mujeres debe referirse a los hombres, educarlos de jóvenes, cuidarlos de adultos, aconsejarlos. Sí, digamos que por un lado dice, vale, la mujer se vaya incorporando a la sociedad, pero siempre bajo la sumisión del hombre, teniendo siempre como referente ser la eterna compañera, ¿no? La asistente. Adam Smith, que este gran economista, lo que viene un poco es a resaltar el aspecto más fisiocrático de la mujer, su incorporación a la parte útil de la sociedad para, para contribuir en la economía doméstica, pero eso sí, siempre manteniéndose en la discreción, la modestia, la castidad, siendo madres de familia y encargándose un poco de ayudar en todas las labores de casa. Josefa Mary Borbón, que dentro de que era una persona aristocrática también de la alta sociedad, pero sin embargo, fijaros cómo ya defiende el talento de la mujer y su actitud para el gobierno. Entonces, bueno, ella va a hacer mucho para que la mujer pueda ingresar y participar en sociedad económica o en cualquier otro círculo. Entonces, bueno, pues crea la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Matritense y hace un esfuerzo ingente para que la mujer vaya incorporándose a ese mundo que hasta entonces estaba siempre reducido al acceso de los hombres. Fijaros cómo veíamos que decían algunos de los que defendían la postura tradicional que la mujer no había inventado, no había participado nunca en la invención, que la mujer no tenía. Aquí vemos un claro ejemplo de mujeres que han roto esos argumentos y que los han desmontado, ¿no? Totalmente. Fijaros como ya hay mujeres que venían desde siglos atrás ya siendo grandes filósofas, escultoras, pintoras, artistas, matemáticas, astrónomas. Fijaros, por ejemplo, Properzia di Rossi, una escultora italiana del Renacimiento, Irene di Spilimbergo, Luisa Sigea de Velasco, que era una humanista y poetisa también de nuestro Renacimiento, Juliana Morel, también filósofa, teóloga y la primera mujer en acceder a un grado universitario. Estamos hablando ya del siglo XVII. Tenemos aquí también a mujeres que, fijaros, han ido ingresando en la universidad como la primera mujer en recibir un doctorado en filosofía en 1678, que fue Elena Lucrecia Cornaro. Tenemos a Ana María van Schurman, en fin, hay muchísimos casos, biografías interesantísimas de estas mujeres que fueron rompiendo ahí un poco a poco, arañando y luchando contra esa diferenciación, contra todos esos roles, y que fueron abriéndose camino y abriendo camino a las demás mujeres. Ya en el siglo XVIII, pues seguimos, van aumentando, ¿no? Y se van incrementando las mujeres que destacan, bien como pintoras, como físicas, matemáticas y astrónomas. Fijaros, este es un caso muy curioso y yo invito a que profundicéis en las biografías de estas mujeres. Por ejemplo, Caroline Herschel, matemática y astrónoma. Muchas veces estas mujeres realizaban grandes descubrimientos, pero que no podían ellas ser las titulares, no se les permitía. Y tenían que recaer o bien en el marido, que no había hecho nada, o en cualquier otra persona varón que estuviera a su alrededor, o cualquier otro que en el ámbito pues se adelantara y lo publicara antes que ellas, porque pasando siempre a un segundo plano, ¿no? Es una cosa muy triste y muy injusta y que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo, y como os digo, son biografías muy interesantes. Ya en el ámbito español, pues fijaros, tenemos a María Isidra de Guzmán y la Cerda, que fue miembro de la Real Academia de la Real Academia Española, doctora en la Facultad de Filosofía por la Universidad de Alcalá de Henares. Tenemos también Mariana de Silva Bazán, pintora y poetisa, y Beatriz Cienfuegos, con caso curiosísimo porque
pone en marcha todo lo que se podía decir que era un periódico. La Pensadora Gaditana se le conocía a partir de 1763. Josefa Mari Borbón, de la que ya hemos hablado, que era pedagoga de escritura y que abogó tanto por la inclusión de la mujer en todos los círculos. Y bueno, una de las grandes referentes es Marie Gousse, conocida con ese seudónimo de Olympe de Gouges, que fue una gran filósofa, escritora y que va a hacer toda una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Esto ya es una apuesta muy, muy decidida, ¿no? Entonces fijaros cómo ya hace todo un articulado en el que ya se hace una verdadera defensa de los derechos de la mujer, empezando por decir que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. No debe haber esas distinciones. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. La mujer debe de tener cierta libertad o toda la libertad, ¿no? Lo que se abogaba era por eso, porque pudiera por lo menos manejar su propiedad, manejar su propia vida, pues ser ella la que tome las decisiones de su propia vida, de su propio patrimonio, la que pueda gestionarlo. Hasta entonces es que estaba totalmente vetado, ¿no? Y que además pues debe participar en la toma de decisiones y debe participar en la política, ¿no? En la sociedad de su momento. No solo se va a quedar estas ideas en los papeles escritos o en el pensamiento, son posturas que van a quedar ahí latentes, ¿no? Sino que además ya se van a ir viendo reflejadas incluso en la iconografía, en la pintura. Al principio del siglo XVIII, pues todavía encontramos estos retratos de mujer cortesana, muy adornada, muy emperifollada, que tiene que ser esa dama que agrade, que sea atractiva, que esté siempre ahí para ser un bonito complemento del hombre. Pero a raíz de todo el discurso que va surgiendo en el 18, fijaros cómo va contrastando esta nueva iconografía en el que ya no vemos a esa mujer con esas ropas, con esos ropajes tan cortesanos, y vemos a la mujer en una actitud totalmente distinta que ya no es un adorno. Vemos mujeres que tienen un rostro pensativo, que están pensando, que tienen libros y están haciendo cálculos matemáticos, que están leyendo, que están pensando. Ya es otro tipo de mujer, totalmente distinto, en el que bueno, pues se puede concluir que es una mujer ya que va accediendo a la instrucción y que se va abriendo paso en esa difícil lucha. También tenemos, si por un lado tenemos la imagen de la mujer cortesana, instruida, también seguimos viendo la imagen tradicional del pueblo llano. Aquí vemos a las mujeres, las costureras, las mujeres con los cántaros yendo a la fuente para abastecer la casa y la imagen tradicional y típica de las hilanderas, ¿no? Esto hasta ahí no van llegando las transformaciones y se van manteniendo esos mismos roles sociales. Ahora vamos a ver cómo se trató aquí en el fuero de población y en estas nuevas poblaciones, en este modelo que se quería implantar, cómo se trató el tema de la mujer. ¿Para qué se fundan las nuevas poblaciones? Bueno, pues para resumir un poco lo que se intenta por parte del gobierno ilustrado de Carlos III es llevar a la práctica todo el plan de reforma económica y social que se pretendía para paliar la crisis y la deficiencia que había en ese momento dentro de la nación. Sobre todo una crisis de subsistencias tremenda, los precios podían subir por malas cosechas, podían subir los precios del pan una barbaridad, un 400%, había una mortalidad excesiva superior al 40%, sobre todo mortalidad infantil, había un descenso brutal de la población, se mantenían dificultades para reclutar y elevar y hacer levas para el servicio militar, para formar ejércitos, y bueno, pues había una atrofia comercial y económica en todo lo que son manufacturas, que estábamos teniendo un retraso con respecto a otros países, ¿no? Entonces lo que se pretende es precisamente fomentar el desarrollo
de la producción, de la productividad, aumentar todas las vías comerciales y sobre todo pues, se basaba pues, en el fomento de la agricultura y de la industria, ¿no? Entonces pues a ellos se van a repoblar zonas que están también muy desérticas, están muy despobladas, se van a intentar poblar y de paso pues se van a dar seguridad a los caminos generando nueva infraestructura y servicios, ¿no? Lo que se intenta es que zonas que eran puntos negros dentro del viario, como en este caso los pasos de Peñaperro, bueno, porque estaba siempre a merced de salteadores y bandidos, pues pudieran dar mayor seguridad y pudieran ser los pasos mucho más seguros, ¿no? Las expectativas con las que el proyecto nace no podían ser más elevadas. Fijaros como el propio Campomanes, el redactor del Fuero, dice que era poco más o menos uno de los proyectos más importantes que acometía a la nación española en ese momento y que le iba a reportar una enorme felicidad. En esa misma línea tenemos también los comentarios de Pablo de Olavide, en el que a pesar de las dificultades, de que era una empresa que tenía muchos detractores, sobre todo a los sectores aristocráticos y del antiguo régimen, pero que iba a dar un modelo para todos los pueblos de España y que iban a ser estos pueblos los más felices de la tierra, ¿no? Entonces, fijaros, era realmente un proyecto muy atractivo en el que se pusieron grandísimos medios y fue un referente a nivel nacional y a nivel europeo. Para que este proyecto se pudiera llevar a cabo, se necesitaba dotarlo de un cuerpo legal que le diera además cierta independencia de lo que era el resto, y para ello se le da un fuero propio, ¿no? El fuero de población que se promulga el 5 de julio de 1767. Lo que se hace es que se le da una entidad administrativa y con jurisdicción propia, con lo cual podemos decir que se crea una nueva provincia dentro de España, que además va a tener pueblos en la provincia de Jaén, en la de Córdoba, en la de Sevilla, que van a ser totalmente independientes en cuanto a su gestión que los demás, que los del resto de sus pueblos circunvecinos. La Carolina se erige como la capital y se establece la sede de la intendencia. Resalta del fuero los criterios de racionalismo, de practicidad, de buscar siempre lo útil, lo que se ajustara a las necesidades de las reformas que se necesitaban hacer, a esas necesidades económicas y sociales, y se va a articular en 79 apartados que van a decir o que van a regular toda la vida en las colonias, desde la parte administrativa, cómo se tienen que gestionar, cómo se tienen que hacer la distribución de las parcelas, el parcelario, cómo se tiene que ordenar el territorio, cómo se tienen que configurar las ciudades, la dotación de los colonos, cómo tienen que regularse el matrimonio, toda la vida de la colonia, por lo cual es un ejemplo de biopolítica excelente y en cuestiones que atañen a la mujer colona, vamos a ir viendo cómo estos postulados modernos van a incorporar ciertas distinciones para que vaya adquiriendo un papel mucho más digno y más relevante en esta nueva sociedad. Fijaros como en esta línea de lo que estamos comentando, en los diferentes artículos del fuero, vemos que se habla sobre el promover los casamientos de los nuevos pobladores con españoles de ambos sexos respectivamente. Vemos que se habla de reclusión del hospicio, las mujeres que estén criando niños y niñas de tierna edad también, que no en ese momento no estén en las nuevas poblaciones teniendo ninguna tarea útil, bueno, pues que se le envíe a los hospicios y que se le asista, en fin, toda una serie de... Esto sí que es una novedad interesante y muy importante y una gran apuesta muy decidida que adoptaron tanto Campomanes como Olavide y los grandes impulsores
de las nuevas poblaciones, ¿no? Que es establecer la enseñanza primaria obligatoria y gratuita a todos los menores. Había una enorme necesidad de instruir al pueblo que estaba en una absoluta ignorancia, en un absoluto analfabetismo, y fijaros cómo en este artículo lo que se habla es de que todos los niños, incluidas las niñas, deben ir a la escuela de primeras letras y que tiene que haber una en cada uno de los municipios, una en cada uno de los pueblos. Las palabras de Campomanes son muy claras, ¿no? Fijaros lo que dice. Dice, si la educación en hombres y mujeres fuera igual, podría resolverse este absurdo problema y dejaríamos de hablar de diferencias, de entendimiento, etcétera, ¿no? Lo que no puede es mantenerse esos roles sociales que hasta entonces se venían argumentando inútilmente, ¿no? Porque no generaban nada y muchísimo menos contribuían al progreso o el desarrollo de la población. En esta misma línea, pues Olavide, que sabemos que hizo grandes esfuerzos por la reforma de la educación, sobre todo la universitaria, por lo que fue grandemente criticado y demás, es que la mujer tiene su peso dentro de la sociedad y hay que contar con ella. Debe de incorporarse y tiene que haber formación para la mujer y educación. Las tareas que aquí las mujeres desarrollaron fueron diversas. Chocó muchísimo a los pueblos circunvecinos ver a las mujeres trabajar a la par que el hombre, trabajar en el campo, haciendo trabajo duro. No solamente se van a tener que encargar de la familia, de los hijos, de llevar todos los suministros a la casa, que es lo que aquí se recoge en este artículo del fuero, sino que además tendrán que ayudar en todas las tareas que contribuyan al progreso del establecimiento. Entonces tienen que arrimar materiales, tienen que ayudar a hacer las casas, tienen que ayudar en los campos a trabajarlos. Aquí la mujer cogió la azada y se puso a trabajar al par que el hombre. Y mucha gente lo criticó aquello, lo vio como una aberración, porque realmente estaba mal visto, ¿no? La mujer va a coger un papel protagonista dentro de las nuevas poblaciones porque tenía una enorme cantidad de tareas. Fijaros, aparte de limpiar la casa, tenía que dar de comer a los animales, tenía que hacer toda la compra, todas las cosas, encargarse de lavar las ropas, que para ello tenía que ir a las fuentes o a los ríos, todo lo que tiene que ver con la comida y todo lo que tiene que ver con el consumo doméstico. Ya hemos dicho que tenían que elaborar su propio jabón, sus propias cosas, sus propios hilos, sus propias telas, tenían que asistir a las telas del campo. Aquí, en uno de los grabados que tenemos en los monumentos en honor a la fundación, se dejó ese testimonio de todas esas labores que estaban haciendo todos nuestros antepasados colonos, ¿no? Todas nuestras mujeres. Aquí las vemos yendo a los pozos a por agua, sacando agua de los pozos, tanto para el consumo de la casa, como aquí, en este pilar, que vemos que están las mujeres también dando de beber al ganado, tanto a las ovejas y las cabras como al vacuno. Y luego, pues las labores cotidianas. Aquí vemos a la mujer arrodillada en una pila lavando, vemos ahí cómo está lavando, cuidando del niño, que lo tiene aquí detrás, este pequeño colonito. Y aquí otra mujer ya recogiendo la ropa ya seca, metiéndola en el cesto, en el canasto, ¿no? Es una imagen realmente que hace un homenaje a todas esas mujeres que estuvieron entregando tantísima dedicación y tantísimo trabajo y tanto esfuerzo para levantar estos pueblos. Pero no se queda solamente aquí la cosa, sino que también se procura que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo. Ya Campomanes es un gran impulsor de ello y lo que se procuraba era que todo el mundo estuviera ocupado, que no hubiera gente inútil, que no hubiera gente que estuviera mendigando ni en la vagancia ni nada, sino que toda la gente tuviera alguna actividad provechosa en función de sus posibilidades, de sus fuerzas y de sus circunstancias, ¿no? Entonces, fijaros cómo critica que la mujer, que habla aquí del sexo más débil de los dos en que están divididos los mortales, dice que se halla en una lastimosa ociosidad. De verdad, se está desaprovechando el potencial de la mujer simplemente por el tema de los roles, por no dejarla incorporarse al mundo de
del trabajo, ¿no? Entonces dice que tiene que promover que en la agricultura y en otras actividades la mujer colabore con el hombre y colabore pues prácticamente a la par que él, ¿no? También en su discurso sobre el fomento de la industria popular, Campomanes no comprende y critica la situación que se vive en Andalucía, que siendo una tierra muy fértil y muy rica, no esté la gente aplicada en las labores de producción, ¿no? De que el jornalero pues solamente trabaja cuando hay siembra o cosecha y que prácticamente el resto del año se mantiene mujeres e hijos en una carencia de ocupación que no beneficia para nada a la industria doméstica, ¿no? Porque no se permitía que la mujer pues estuviera participando en la cría de los ganados o en algún tipo de fábrica o en algún tipo de productividad, ¿no? Entonces, lógicamente, pues era una población que no estaba, que no rendía y no entendía Campomanes cómo eso no se iba cambiando, ¿no? Ese error. Aquí vemos también cartas de Loavide dirigidas al secretario de Hacienda, Musqui, en el que, bueno, pues que se habla de los progresos que se iban haciendo y cómo, aquí se manifiesta claramente que por orden del rey y por lo que se establecía en el fuero, ¿no? Se querían que promoviera el trabajo de todo en las poblaciones, incluso de las mujeres, lo vemos ahí claramente, ¿no? Y bueno, pues eh, intenta que incluso da órdenes para que la mujer pueda trabajar en las fábricas, que las fábricas que se han ido estableciendo en las colonias. También observa y critica que por la tradición, por la costumbre, antes no se ha trabajado, las mujeres no se ha permitido trabajar, dice, teniendo las ideas tan corrompidas en esta parte que tienen por oprobio la honesta aplicación y por decoro de su sexo la ociosidad. Fijaros que es que estaba mal visto que se trabajara por parte de la mujer. Entonces, eran unas ideas que impedían cualquier otro concepto. Olavide nos habla de que él ha combatido, ha tenido que enfrentarse a ello y que ha intentado poner los medios para que no hubiera hombre ni mujer desaplicado y que todo el mundo estuviera en alguna labor y que se ayudaran de tal manera que las faenas del campo y cualquier otra cosa pues pudieran prosperar, ¿no? Los resultados, dice Olavide, que van siendo ya visibles. Dice cómo los pueblos inmediatos han despertado, cómo esto va despertando a los demás pueblos que van viendo cómo aquí se van aplicando y van prosperando. Como aquí la gente está trabajando, está todo el mundo aplicado y van sobreviviendo y van viviendo más o menos bien, con lo cual creen que esa función ya se está irradiando. Entonces Olavide, fijaros lo que dice, él animaba con persuasión y con distintas razones a las mujeres que se mantenían en esa ociosidad dentro de lo que eran los roles y lo que era el concepto de lo que tenía que dedicarse la mujer, donde jamás habían tomado una azada en sus manos y miraban esta costumbre como horrible y afrentosa a su sexo, ¿no? Las propias mujeres no se veían así, no tenían asumido que ellas pudieran hacer eso, ¿no? Entonces, por parte de la vida dice que se les enseñaba a ser económicas y buenas madres de familia, a tejer lienzo y lana, a devanar y encañar seda, a hacer encaje, a vestir trajes decentes y aseados, y a la alemanita, refiriéndose a las colonas alemanas, se le obligaba a ir a la escuela a aprender catecismo y la lengua castellana. Pero no solamente se va a quedar esto aquí en las nuevas poblaciones, también sabemos que Carlos III va a hacer distintas reales cédulas, son legislaciones para en defensa de la instrucción y del acceso de la mujer al mundo del trabajo. Esto es realmente muy interesante y creo que incluso muy desconocido, ¿no? Fijaros que un rey emita una real cédula, una ley
en la que diga lo siguiente, que es que ningún gremio o cualquier otra persona no impida a mujeres y niñas enseñar, aprender y ejercer las labores propias de su sexo y fuerza en oficio, manufactura e industria. Fijaros, le está diciendo a los gremios que controlan todo lo que es el tejido productivo que no impidan que las mujeres enseñen. O sea, que la mujer pueda enseñar, que la mujer pueda aprender y que la mujer pueda ejercer todas las tareas que tienen que ver con la manufactura, los oficios y la industria. Esto es romper totalmente los esquemas hasta entonces establecidos. Contra las medidas privativas que ejercían los gremios tradicionales, por las que se excluía tradicionalmente a la mujer, que se impedía que participaran en cualquier tipo de instrucción o cualquier tipo de oficio. Pues Carlos III y su gobierno dicen, no señor, esto hay que cambiarlo. Además es curiosísimo porque el origen de esta legislación viene por una instancia que eleva una señora de Córdoba que fallece su marido tiene una fábrica de hilado, una fábrica de tejido y demás, y claro, al fallecer el marido, ella no podía ejercer la gestión de ese patrimonio, no podía ejercer la gestión de la fábrica. Entonces ella pues eleva un memorial al rey pidiéndole que por favor le permitiera desarrollar ella esa labor. Entonces, claro, la única opción que tiene esta mujer era volverse a casar, con lo cual su segundo marido era el que iba a gestionar toda su fortuna, y pues incluso si tenía línea de sucesión podía desheredar a la anterior línea y a los anteriores hijos y favorecer su familia, etcétera, etcétera. En fin, lo que viene a hacer el gobierno es no solamente darle la razón, sino que además emite esta ley de 1779 enfrentándose a los gremios y al poder tradicional que controlaba todo lo que es la producción del país, todo lo que es la parte económica del país. Tenemos también otra legislación de 1789, que es lo mismo, fijaros, que todas las mujeres tengan la facultad de trabajar en la manufactura de hilos, como en todas las demás artes, en que quieren ocuparse y sean compatibles con el decoro y fuerzas de su sexo, ¿no? Realmente son dos reales células muy interesantes que lo que no sabemos bien, o por lo menos deberíamos de estudiar a ver el impacto que imagino que no tendría en la sociedad, en la realidad, el impacto, porque era mucha la oposición, era mucha la carga de muchísimos años con la tradición, con los roles, y eso seguramente impidió que se aceptara incluso por la propia mujer este tipo de legislaciones y se cumplieran al 100%. Aparte, lógicamente, los intereses encontrados y la oposición que ejercieron gremios, iglesias y otros muchos estamentos. La Reforma Ilustrada vemos que por lo menos hicieron un gran esfuerzo que no solamente se quedó en el pensamiento, se llevó a la práctica aquí en el Fuero de Población, en las nuevas poblaciones se llevó a la práctica y que además se tradujo también en legislaciones que favorecían y que intentaban erradicar esos problemas y esa moralidad y ese ambiente que había contrario a que la mujer se ocupara en cualquier actividad, ¿no? Que en principio son planteamientos muy fisiocráticos, ¿no? Porque lo que se quería era fomentar la productividad, lo que se quería era tener a todo el mundo en producción, todo el mundo participando en la cadena productiva, ya fueran hombres, mujeres o niños, ¿no? Que todo el mundo tuviera aplicación, por lo cual no estamos hablando de que fueran grandes postulados en favor de los derechos de la mujer, pero que lógicamente supuso un gran avance. Fijaros que aquí la mujer pudo ser cabeza de suerte, pudo ser ella la titular de la suerte en ausencia del varón, o si era hija heredera, podía ser la que participaba en la decisión y en el voto y en la elección de lo que eran los alcaldes pedáneos. Y bueno, pues podemos resumir que bajo el Fuero de Población la mujer recibe educación primaria, no se le pide instruirse ni formarse, ni para desempeñar arte, oficio, manufactura. Lo que decíamos, puede ser titular de parcela y propiedad y administrarlas como cabeza de familia, en caso de ser heredera, viuda o madre de menores. Trabajó a la par que el hombre, eso seguro, y en un trabajo realmente durísimo, incluso los trabajos comunitarios, en levantar y mantener sus hogares. Se le intentó dar un trato más humano ante el embarazo, ante distintas circunstancias
y bueno, pues su capacidad, sus labores y esfuerzos de trabajo no fueron considerados bajos, ni muchísimo viles, ni indignos, como si pasaba en el resto de la nación, ¿no? Más bien fueron considerados necesarios, útiles y beneficiosos para las nuevas poblaciones. Ahí tenéis esos rostros anónimos de hombres y mujeres colonos que levantaron a estos pueblos. Las consideraciones que le atribuyeron a la mujer en las nuevas poblaciones causaron repulsa para algunos y admiración para otros, lógicamente. Toda la gente que abogaba por la tradición, pues imaginaros cómo reaccionaron ante esto. Era poco más o menos que herejía, por eso a Olavide le costó ese proceso contra la Inquisición, ¿no? Porque veían esto pues como una auténtica aberración, ¿no? La historiografía considera el proyecto de nuevas poblaciones como un modelo adelantado a su tiempo por lo novedoso precisamente de sus postulados, ¿no? Nacimos para ser unos pueblos modélicos y ejemplares para impulsar esa reforma económica, pero también social. No nos olvidemos de que aquí el colono al que se le adjudicaba una parcela pasaba de ser un pobre miserable a un pequeño propietario, ¿no? Y bueno, de cierta manera, la gente que vivimos en las nuevas poblaciones somos los herederos de ese legado y de ese espíritu ilustrado y moderno que fue pionero en dignificar el papel de la mujer, o por lo menos empezar a considerarlo dentro de la sociedad, apostando por su educación e incorporación al mundo del trabajo y a la sociedad en general. Lo que hemos pretendido con esta presentación es dar a conocer mejor la vida de las mujeres a lo largo de la historia, en nuestro pasado, y sobre todo pues como un homenaje a esa mujer colona, porque gracias a su esfuerzo se pudieron levantar estos pueblos aquí en lo árido de Sierra Morena, y esperamos que con ello pues hayamos contribuido a sensibilizar hacia esos roles que la sociedad genera para que intentemos que ellos sean lo más igualitarios posible y que erradiquemos y limemos todas esas perezas absurdas que tenemos a veces, esas guerras como había en el siglo XVIII de que si por naturaleza sí, no sé qué, no sé cuántas, y empecemos a mirar al progreso ya de una forma mucho más práctica y mucho más en igualdad.